Quiero agradecer al comité organizador por hacerme la invitación a compartir con ustedes esta tecnología que sin duda alguna es parte de lo que en un futuro cercano, si no es que ya lo estamos usando, pero seguramente de manera cotidiana será más frecuente en años venideros. Algo muy interesante antes de abordar de lleno el tema son estos aspectos, 6 aspectos claves que hemos escuchado todos y que son los factores limitantes para la producción de alimentos, ¿no? Como acabamos de escuchar, en el 2050 se esperan 10,000 millones de habitantes. El planeta Tierra no tiene capacidad para tantas personas. De hecho, se ha estimado que ya la población sobrepasa la capacidad de sostenimiento de este planeta, ¿no? Entonces algunos proponen que pues la población tiene que bajar y alguien dice pues que se mueran los feos. Y los que quedemos vamos a desarrollar una agricultura muy sustentable. Y esos son los problemas cotidianos, ¿no? La urbanización, incremento de la población, el agua, la degradación del suelo, el cambio del clima y desde luego los problemas fitosanitarios, en donde esas consecuencias de las actividades humanas se han traducido en desastres naturales. El cambio del clima ha propiciado desastres naturales. Las plantas, estas responden de manera inmediata, propiciando, por ejemplo, cuando no tenemos suficiente frío, bueno, pues simplemente hay un efecto en la regresión vegetativa y no hay inducción floral. Pero ese no es el problema, porque eso lo vemos. El problema grave del cambio de clima es lo que no vemos, ¿no? Y lo que no vemos aquí lo resaltamos. Tanto del 2010 al 2015, esta es la serie de patógenos que ha aparecido a nivel mundial. Quiere decir que acabamos de escuchar al doctor Rebollar con una charla muy importante sobre un problema emergente llamado Neopestalotiopsis. Yo estoy convencido que en algunos años, no sé cuántos, eso va a ser historia y vendrá otro problema, así como en este momento surgió este, ¿no? Entonces, eso nos demuestra que no solamente en el caso de las plantas, sino en los humanos habrá nuevas enfermedades y así han aparecido algunas en años recientes, ¿no? Este es un ejemplo por mencionar cómo ese cambio de clima permitió en un arreglo poblacional un virus en tomate, que este sí es una amenaza, no es Trump, esto sí es una amenaza para el tomate de México, en donde debemos estar totalmente preparados. También ciertamente la FAO estima que a nivel mundial se pierde entre el 20 al 40% de la producción agrícola. Básicamente los factores importantes son maleza, plagas animales y patógenos, ¿no? Entre los patógenos pues hongos, cromistas, bacterias y virus. Y entre los animales sin duda los insectos y ácaros son los de mayor trascendencia económica. Ciertamente también la estrategia de control actual involucra el uso convencional de muchos agroquímicos, pero la FAO estima que si en este momento prescindimos de ellos, produciríamos simplemente la barra derecha, la parte azul. O sea, faltaría alimento en este momento si dejáramos el uso de agroquímicos, eso está totalmente comprobado, ¿no? Muy bien. Las mermas son grandes, ¿no? En algunos años, en este en particular, en el caso de algunas áreas como Tapalpa, fresa, botrytis es el principal problema de la fresa en esas zonas, no hay otra problemática más grave que esta. Y eso nos pone de manifiesto la merma que puede ocurrir en algunas temporadas. Recuerdo 2009-2010, los Reyes, Peronospora prácticamente arrasó con la producción de zarzamoras, fue un problema muy grave. Y lo más importante de esto es que cualquier problema tenemos que manejarlo, ¿no? Manejarlo implica tratar de reducir su impacto al menor daño posible, porque control es una expectativa muy alta que implica la eliminación. Dentro de todas las opciones que se establecen para el control de enfermedades, hablamos que el control químico es sin duda la más utilizada, la más eficiente y la más práctica. No necesariamente es la mejor opción, pero sí es parte de las estrategias individuales de mayor impacto, aunque debemos usar todo basado en un diagnóstico. Y quiero hacer énfasis en eso porque el tema de inductores tiene que ver con el diagnóstico a fin de realizar
las aplicaciones de manera precisa. Y en ese sentido el diagnóstico se realiza en muchos lugares, laboratorios. Nosotros recientemente estamos detectando enfermedades mediante sensores de imágenes, básicamente en técnicas espectrales, porque de esa manera nosotros podemos visualizar tejidos enfermos sin haber mostrado síntomas aún, por cambios en temperatura, por cambios en colores, ¿no?, que pueden ser detectados por los sensores de imágenes. Comúnmente hacemos esto en los laboratorios. Nosotros, basados en el espectro de luz, estamos proponiendo nuevas técnicas que ya se usan de manera comercial para la detección de muchos problemas fitosanitarios. Aquí, por ejemplo, lo hemos hecho en aguacate con cámaras de este tipo, donde sincronizamos el dron que aplica con el dron que detecta. El dron que detecta le dice al siguiente dónde está la planta enferma, de qué está enferma y el nivel de daño en el que está en ese momento. Eso significa que solamente le va a aplicar al individuo enfermo, basado en el concepto de que, por ejemplo, en nuestras familias, cuando una persona enferma, el medicamento es para el enfermo y no para todos, lo cual conlleva una reducción de riesgos ambientales, reducción de costo y sobre todo hace eficiente las aplicaciones, ¿no? Cada día se hace más. Aquí vemos, nosotros hemos empezado a trabajar con peronospora esparsa, ¿sí? Y este es un ejemplo ya publicado donde nosotros queremos validarlo estableciendo ya la huella espectral, ¿no? Así como se establecen huellas genéticas, también establecemos huellas espectrales. Eso nos permite detectar los momentos en donde existe la infección y donde necesariamente tenemos que utilizar estos inductores de resistencia. Nuestra estrategia había fallado porque no encontrábamos esa correlación en cuál es el momento óptimo para el uso de este tipo de productos. Pues con esta técnica nosotros estamos tratando de validar en cuál es el momento idóneo. No avanza, ¿ya? Okay. No lo puedo avanzar. Ok. Ok, cabe resaltar que una planta se puede enfermar y este daño puede ocurrir en cualquier parte de la planta, desde la raíz, pasando por tallos, hojas, flores, frutos, cualquier parte de la planta puede enfermarse. El hecho es de que la parte afectada va a tener un efecto en la fisiología misma de la planta, ¿no? Por ejemplo, si tenemos peronospora en hojas, pues vamos a tener una reducción en la asimilación de CO2, de luz, reducción de fotosíntesis, reducción de rendimiento. Si tenemos peronospora en frutos, tendremos entonces una reducción en el almacén de carbohidratos. En ese sentido, es necesario entender cómo un patógeno afecta a una célula para poder determinar cuáles son los mecanismos que un inductor de resistencia puede propiciar a fin de generar una respuesta de defensa, ¿no? Nosotros hablamos de inductores, aunque en la literatura es muy común encontrar la palabra elicitor, que no existe en español, o sea, no hay una traducción al español. Entonces yo creo que nuestro lenguaje es muy rico para mencionar inductores, activadores, estimuladores, como quiera que le llamen. Entonces ese proceso ocurre en las células. Basado en ese proceso, nosotros vamos a utilizar una estrategia del control químico. La FRAC, que es el Comité de Acción de Resistencia a Fungicidas, considera 14 grupos. Todos los ingredientes activos que nosotros utilizamos están en unos de esos 14 grupos. Y el grupo P, que se llama activadores de defensa de las plantas, es parte de esos 14 grupos. Y todos están dentro del control químico, aunque como vamos a ver también hay algunos microbios, ¿no? De tal manera que el control químico, pues como yo decía, es el principal método para controlar enfermedades, ¿no? Y comúnmente usamos fungicidas, cuya definición es esa, y básicamente todos tienen dos funciones, ¿no? Profilaxis y quimioterapia. Y comúnmente así los aplicamos. Lo que pasa es que de pronto como que no asociamos esos términos, pero eso significa. Resistencia inducida no es más que un estado fisiológico mejorando la capacidad de defensa de las plantas. Poseen genes
¿sí?, que pueden activar dos tipos de defensas, bioquímicas o estructurales, de tal forma que muchos de estos genes no se expresan porque no hay un estímulo, se necesita un estímulo para que sean expresadas. Y eso es muy importante porque vamos a ver cómo podemos aprovechar estos casos. Dos tipos de resistencias sistémicas tenemos: resistencia sistémica adquirida y resistencia sistémica inducida. La diferencia, aunque son los mismos conceptos, es que en el caso de la adquirida es aquella que se da mediante el uso de compuestos químicos o minerales como silicio, selenio, cobre y azufre. Y la resistencia sistémica inducida es aquella que se da por el uso de microorganismos cuyas rutas de señalamiento son distintas, que es ácido jasmónico y etileno, mientras que en los compuestos químicos y minerales la ruta de señales que activa la expresión de las defensas se llama ácido salicílico. En eso, el doctor Franco Gozo y Franco Faoro, y ellos consideraron que deben de existir dos conceptos. Y eso es muy importante porque debemos de considerar utilizar el estímulo correcto que active la defensa. Eso significa que no porque apliquen un activador de defensa tiene que haber defensas. Si ustedes aplican y no es el estímulo adecuado, aunque la planta posea los genes, nunca se va a traducir a la expresión de los diferentes proteínas de defensa de las plantas. Entonces debemos de estar conscientes de que necesitamos dos cosas: genes de defensa y estímulos correctos. Si no, no hay defensas. Y se llaman sistémicas porque aun cuando se aplican en una sola parte de la planta, se empieza, por ejemplo, la resistencia sistémica adquirida, que es de la que, y se acumula, y una vez que se acumula, entonces, digamos, se mueve al resto de la planta, desencadenando la síntesis de defensa en toda la planta. Por eso el concepto de sistémico. Concepto importante es esto: el SAR, o resistencia sistémica adquirida por sus siglas en inglés, una vez que se establece nos va a dar protección por largos periodos. Dos, se hace permanente. Podemos inducir defensas, por ejemplo en zarzamora, y luego micropropagar y obtendremos explantes cuya característica de defensa ya va a estar activada sin necesidad de seguir aplicando inductores, e incluso puede ya tenerse de manera consistente. Obviamente para eso, como decíamos, se tiene que activar toda una serie de rutas y señales, ¿no?, donde los genes NPR1 son importantes, que tienen que ver con otros genes que se llaman ABRs, y todo eso al final conlleva a que la planta responda de manera inmediata ante un patógeno. ¿Cuáles son? Pues hay muchas proteínas y cada vez se describen más y más proteínas dependiendo del estímulo, que como vamos a ver, hoy día ya cada vez hay más estímulos. Aquí hay algunas de las tantas proteínas que se expresan cuando se utilizan los activadores de resistencia. En esta tabla periódica, ahí en un círculo señalo algunos o los minerales asociados a la inducción o activación a la expresión de la defensa, ¿sí?, tal es el silicio, el cobre, azufre y selenio, ¿no? En particular, pueden verlo aquí, este grupo P es el que más crece. Ningún grupo crece, al contrario, cada año hay menos ingredientes activos en cada grupo. En este no, en este cada vez se aumenta el número de ingredientes activos. Y yo señalo esos en un círculo porque aunque son activadores de defensa, tienen una característica distinta. Si se fijan ahí, hay un Bacillus micoides, un Bacillus muy importante, que este producto lo desarrolló el doctor Jacobsen, y vamos a ver cómo actúa. ¿Por qué está en los activadores de defensa y no está en el MB, ¿no?, en biológicos de sitio de acción múltiples? Estos son algunos de los compuestos que actualmente existen: ASM, Actigar,
probenazole, orizamate, tiadinil, trivian, que seguramente muchos de estos ya los están utilizando. Y si no, estoy seguro que tarde que temprano se van a utilizar. Algunos de estos no son ingredientes químicos únicos. Por ejemplo, este es el componente o los 5 componentes principales de un activador obtenido de extractos de algas marinas, ¿no? Reunotria sachalinensis, y son 5 componentes principales. El primer inductor realmente que se utilizó fue el fosfetilaluminio, que pasó de un grupo a este, y de ahí se derivaron también todos los fosfitos. De hecho, se ha propuesto que estos tengan o tienen 2 modos de acción en el caso de los fosfitos. Los directos a altas dosis tienen un efecto letal sobre las zoosporas de omicetos como Phytophthora, Peronospora, y de manera o a través de la inducción cuando se usan dosis bajas, porque induce, como vemos, fitoalexinas, pero ahora ya se sabe que induce proteínas como quitinasas o algunos fenoles o bien otras proteínas como peroxidasas. Este es el efecto directo de fosfitos sobre omicetes, en este caso Phytophthora, por ejemplo en frambuesa, destruye y lisa las zoosporas, ¿no? Entonces podemos utilizarlo para el control de Phytophthora en frambuesa, que sin duda en estas épocas pues es el principal problema en zonas donde la acumulación o exceso de lluvia ocurre. Un segundo mineral es el silicio, ¿sí? Es el segundo mineral sobre este planeta, solo lo supera el oxígeno. Sin embargo, hasta recientemente lo hemos venido aprovechando en las plantas. Está considerado todavía como un mineral de beneficio y no un nutriente esencial. Sin embargo, los beneficios de este son muchos. Entre otros, cuando se combina con ciertos radicales, el más utilizado, pero escuchaba que se está prohibiendo, es el silicón, ¿no? Y ha sido sin duda uno de los, en esa forma de silicón, de lo más utilizado. Algo bien interesante, las plantas están catalogadas en 3 grupos de acuerdo a la demanda y cantidad que acumulan. Y eso tiene que ver entonces con el método de aplicación de silicio a fin de lograr la activación de defensas. Las plantas están clasificadas en acumuladoras, no acumuladoras e intermedias. Todos los berries son plantas no acumuladoras. Eso significa que mayormente los sitios de absorción que se llaman LSI2 están en hojas. Entonces las aplicaciones preferentemente tienen que ser en hojas, no a nivel de suelo, y tienen que ser en forma de silicatos más que como ácidos ortosilícicos, que es la principal fuente que aplicaríamos a suelo para gramíneas. Se sabe que silicio activa muchas proteínas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el caso de las beta-1 glucanasas, ¿no? Ahí lo podemos observar. Bueno, no señala, pero ahí pueden ver donde no hay silicio. Entonces, los berries están en la parte de las no acumuladoras y por ende, entonces, los mejores resultados serán cuando se aplique al follaje de las plantas. Y eso básicamente ocurre porque el silicio puede formar 2 tipos de mecanismos de defensa. Uno pasivo, que retrasa la penetración no solamente de patógenos, por ejemplo de estiletes de insectos del grupo de los hemípteros, ¿no? Como pulgones, como mosquita blanca. Incluso nosotros hemos observado una reducción en la oviposición de mosquita blanca cuando se aplica silicio. Y este es un efecto activo, una resistencia activa en donde rápidamente las paredes celulares pueden acumular algunos componentes como calosa, endurecer y disminuir la penetración de los patógenos, o bien pueden formar oxígeno libre, y esto, como pueden ver, ocurre de manera muy puntual. Solo morirá la célula en donde está el patógeno. Aquí hay algunos ejemplos de algunas otras proteínas que se producen, ¿sí? Basado en eso. Y aquí lo que yo les comentaba son los mismos productos aplicados a suelo y a follaje, y tenemos diferente respuesta. Este es el caso de cebada con cenicilla polvorienta,
En donde aplicado al follaje son los del lado de la derecha, las barras son más altas, hay menos control. Aplicados al suelo, las barras son más bajas, hay mucho más control. Eso significa que las gramíneas, que son acumuladoras, lo absorben en forma de ácido ortosilícico. Potencialmente nosotros hemos utilizado silicio. Para mí frambuesa es sinónimo de roya, y además, la verdad no sé si está autorizado en agricultura orgánica, pero bueno, es una alternativa que se podría utilizar para controlar roya. Nosotros lo hemos usado para el manejo de bacterias, One Lombing en cítricos, Candidatus Liberibacter, tanto Solanacearum en solanáceas como Candidatus Liberibacter asiaticus en cítricos. Lo que hace es un efecto compensatorio, lo hemos observado, propicia una apertura del floema que favorece el flujo de fotosintátosis. Ella demostró que en tomate silicio tiene un efecto sobre bacterias, ¿no? Y aquí podemos ver con Ralstonia solanacearum, allá arriba donde aplicó, abajo donde no se aplica. Como pueden ver, tampoco es un control espectacular, pero es componente del manejo integrado. En aguacates es una enfermedad regulada, no sabemos si hay, no hay, no sabemos si las de aguacate afectan arándanos, si son múltiples o fastidiosas, si se cruzan, y además ya tenemos uva, que en uva definitivamente este es un problema muy grave. Es transmitido por chicharritas, un grupo de aplicaciones de 7.5 gramos por hectárea, porque los activadores de defensa ni siquiera se requieren en grandes dosis. Esa es una gran ventaja, ¿sí? Y fueron, como pueden ver, en la primera etapa fue la fase de la yema dormante, ¿sí? Ahí a partir de entonces hicimos 3 aplicaciones con intervalos de cada 7 días, y el segundo bloque fue cuando tenemos flor abierta también en la etapa 8, cada 7 días. Los resultados verdaderamente son muy buenos, ¿sí? Entonces se nos dijo, oye, pero este producto no está autorizado. Pues sí, pero tampoco podríamos decir no está prohibido. Y todos sabemos que lo que no está prohibido, pues se puede, ¿no? Y entonces no aparece en las prohibiciones, porque además la gran ventaja es que no son plaguicidas. Estos no matan al patógeno, estos activan a la planta a que la planta forme las defensas, y por eso seguramente es que parecieran que no están restringidos, ¿no? Entonces se mandó la ficha técnica y se pudo usar. Y no solamente eso, logramos incrementar el flujo de flores debido al efecto de la bacteria. Entonces, lo que sí es cierto es que nosotros ejecutamos 2 bloques de aplicaciones. Los activadores de defensa, alguien al principio los asemejaba a las vacunas, con la única diferencia que en las vacunas, a diferencia de las plantas, en nosotros tenemos la capacidad de almacenar información en una parte del cerebro, a veces grande, a veces pequeña, que se llama memoria. Las plantas no tienen esa estructura llamada memoria, por ende no se acuerdan que les aplicamos, de tal forma que para recordarles tenemos que generar bloques continuos de aplicación. Pero una vez que se forma la defensa, es permanente o por largos periodos. Como yo les decía, podemos generar una planta resistente a través de esto, y entonces multiplicar masivamente con explantes, y vamos a tener una variedad resistente. De hecho, eso quiero hacerlo yo. Y aquí vemos la planta no tratada, sin flores. Bueno, esta anterior era la planta tratada, ¿sí? Estudios sobre ese mismo producto en otros patosistemas demostraron que se incrementa la cantidad de quitinasas a concentraciones muy bajas, de 50 partes por millón, 10 partes por millón, y eso es lo que permite aplicar dosis pequeñas de 7.5 gramos cada 7 días. Esto es un estudio que el doctor Jeffrey Jones, me compartió. Nosotros estábamos muy emocionados porque habíamos encontrado algo semejante.
Y entonces él publicó esto y me manda el trabajo y me dice, mira, es más importante la frecuencia que la cantidad, porque comercialmente no iba a esas dosis, eran unas solas aplicaciones, altas cantidades. Aquí no, aquí él determinó, esta es la cáscara de melón y eso rojo es un componente muy importante que le da estructura, ¿no? Entonces lo que pudimos ver es que en la letra A es el testigo, la B tiene una capa más roja, la C, la D y la E. Todas, excepto la A, tienen 30 gramos de ese producto. Nada más que en la letra B es una sola aplicación, en la letra C son 2 aplicaciones de 15 gramos, la letra D 3 de 10 y la letra E 4 de 7.5. Entonces podemos ver que hay mayor acumulación de lignina, que es un componente importante en paredes celulares de manera externa, por ejemplo en las cáscaras de los melones. Yo creo que eso puede fortalecer la resistencia post cosecha en zarzamoras, en fresas, especialmente para el caso de botrytis. Otro grupo importante de inductores de resistencia son los biológicos, ¿no? Y entonces los microbios tienen muchas funciones, no nada más control, y ahí pueden ver mucha diversidad. Hace poco yo he tratado de organizar un evento de microbios benéficos y patógenos, entonces he reunido a mucha gente especialista y siempre ha habido el debate, ¿qué es más importante, diversidad microbiana o cantidad microbiana? Y pues siempre la polémica, uno dice, no, es que si tenemos mucha diversidad de microbios, volvemos al equilibrio natural. Yo estoy de acuerdo con eso, pero en ese equilibrio natural faltan muchas especies vegetales que había en una superficie y ahora solamente tenemos arándano o solamente fresa. Entonces eso ya no es el equilibrio natural. Entonces parece que es más importante la cantidad de aquellos microbios benéficos. Por eso seleccionamos microbios para solubilizar, para regular etileno, para tolerar sales, ¿sí? O para bioestimular a través de ácido indolacético, que son algunas de las características, como pueden ver ahí, para lo que se usan los microbios, especialmente en la rizósfera. La resistencia sistémica inducida en lugar de la adquirida es simplemente porque la ruta de señalamiento no sigue la síntesis de ácido salicílico, sino que el señalamiento es a través de la ruta de ácido jasmónico y etileno. ¿Cómo demostramos eso? Nosotros lo demostramos el melón, así, 2 plantas de melón, las injertamos, cuando el injerto se establece, las trozamos una guía y nos quedó una planta con 2 raíces. En un lado inoculamos Fusarium oxysporum melonis y en el otro Trichoderma. Obviamente había un testigo, que es ese, plantas más pequeñas que el patógeno fue afectando, pero las otras no. Y físicamente no están en contacto Trichoderma con Fusarium, ¿sí? Trichoderma está allá y Fusarium está acá, pero activa la señal y se mueve al otro lado de la planta. Por eso es el concepto de sistémico y así es como se puede demostrar. Bueno, pues esos son los datos que obtuvimos de ese ensayo, ¿no? Definitivamente había una diferencia entre el testigo y los demás. También nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es que colonizan? Entonces nosotros trabajamos unas cepas de microbios halotolerantes. Entonces nosotros tenemos arándanos, yo les comentaba, con 5.5 de conductividad y no se mueren. Y los que no tienen estos microbios sí se mueren. ¿Por qué? Porque esta bacteria forma una biopelícula, ¿no? Un polímero que impide la toxicidad del sodio, del aluminio y de varios otros componentes. Pero además también produce una enzima que regula, ¿sí?, la reabsorción de ACC, de aminociclopropano ácido carboxilato, ¿sí? Y entonces cuando se hace una microfotografía podemos ver ahí las bacterias impidiendo la toxicidad, que de hecho no sé si tengo la gráfica siguiente, no la tengo. Bueno, entonces eso es lo que ocurre, ¿no? Permite tolerancia a sales. Este para mí es el principal problema del arándano, presente, actual y seguramente también futuro, se llama cáncer de tallo.
Y cáncer de tallo lo pongo aquí porque creo que una de las estrategias potenciales es precisamente la inducción de resistencia, tanto a través de microorganismos como con inductores químicos, llámense compuestos o minerales. Extractos de algas, por ejemplo, extractos de algas cada vez crecen más. En los años venideros vendrán productos comerciales con extractos de algas como inductores de resistencia, no como bioestimuladores, que en la mayoría de los casos así no los venden, ¿no? Entonces, cáncer de tallo, pues aquí pueden ver sus efectos, ¿no? Yo dije, ¿dónde están los arándanos? No, pero sí, ya me di cuenta que sí había algunos. Ese cáncer de tallo están asociados a estos 4 patógenos. Hace 2 años y medio, 3, yo creía que Pestalotiopsis era, o Neopestalotiopsis ahora, nuestro coco. No, la verdad es que hoy día ya he cambiado mucho y el doctor Phil Brannan me insistía en Botrys faeria. Definitivamente ese es el principal factor de daño de arándano, es cáncer de tallo. Y migramos por muchas razones, pero entre otras por sanidad de suelo a sustrato. Hoy día sustratos y no sustratos tienen cáncer de tallo, macetas de cualquier tipo de sustrato. Neopestalotiopsis, veía las imágenes que mostraba el doctor Ángel, es muy parecido a lo que ocurre en fresa, ¿no? O las manchas como circulares, donde también se forman los acérbulos. Sí, pero este es para mí el más grave en el caso de arándano, es Botrys faeria, el cáncer de tallo, donde vemos que una rama se seca y luego la otra y luego la otra, y eso comúnmente ocurre con mayor frecuencia en arándanos de más de 3 años, porque casualmente a este hongo le gusta más la lignina. Entonces, entre más se lignifique, más severo el problema. Bueno, esa es una parcela, es una fotografía de hace apenas como un mes, donde el cáncer de tallo es un coco grave. Otro patógeno también involucrado se llama Phomopsis, Pestalotiopsis, Neofusicoccum, ¿no? Ahí los podemos observar cómo se presenta. En el 2008 yo tomé esa fotografía en Los Reyes, en un predio X, pero así estaba, ¿no? Y entonces, hoy día se ha hecho un problema grave. Fusarium oxysporum forma especial mori, sin duda es un factor limitante de la producción de zarzamora en aquella región. Ya ha sido identificado y esas son las características de clorosis, daño medio de las cañas, ¿no? Y necrosis. Aquí no lo veo. Bueno, ¿por qué lo pongo? Déjenme decirles que lo pongo por una sola razón. Se han hecho muchos estudios, pero aquí nosotros queremos usar un inductor de resistencia que es un Fusarium oxysporum FO4 que se vende comercialmente y queremos validarlo para controlar a Fusarium oxysporum. Entonces, cuando yo veo los análisis y me dicen, ¿tiene Fusarium oxysporum en el suelo? Pues yo no sé si ese es del FO4 o es del Fusarium malo, ¿no? Entonces, asumir que todo el Fusarium que aparece en el suelo es malo, híjole, pues a mí me cuesta mucho trabajo aceptarlo porque hay ese producto comercial que controla a Fusarium oxysporum y se llama Fusarium oxysporum. Queremos establecer un ensayo de manejo con esa cepa para ver si es capaz de controlar. ¿Y cómo lo va a controlar? Mediante algo que se llama inducción de resistencia. No es parasitismo, es simplemente el hongo produce compuestos que son absorbidos por la planta y la planta entonces es activada a expresar los genes de defensa formando proteínas que van a impedir el daño de la cepa agresiva. Solo esperamos poder traer la cepa, porque no he sabido de alguien que haya aislado esa cepa acá en México, ¿no? Y bueno, pues yo con esto termino, tratando de ajustarme a los tiempos para que si hubiera alguna pregunta, pues con gusto.